historia como dibujante empezó antes de los 2 años de edad. Y mi madre tiene los registros guardados en una agenda de los primeros dibujos del 74. Hay un dibujo de un garabato, un niño, pero bastante expresivo para esa edad. Y después un pato Donald súper detallado, con 2 años de edad, con toda esa complejidad de la vueltita del pico, con los detalles de la ropa. Yo tenía, creo que 3 años tenía. Y vos lo ves y es el pato Donald con todos los detalles. Y creo que eso fue como el puntapié inicial a mi carrera de dibujante, porque sorprendió a toda la familia. Y siempre tuve el apoyo de mi mamá, de mis hermanas, con el dibujo, con el arte. Y junto con mi hermana melliza, porque tengo una hermana gemela, somos gemelas. Y lo que me acuerdo muy bien es que nosotros no hablábamos, dibujábamos todo el tiempo. Y los regalos siempre eran marcadores y lápices y libritos ilustrados, siempre, toda la vida. Entonces siempre hubo un estímulo, y esa cuestión de no hablar y de estar dibujando, y nada, eso fue la base, ¿no? El cimiento de todo lo que vino después. Mi mamá siempre le gustó todo lo que es el dibujo, la música. Le gustaba la música brasilera en aquella época, creo que también fue como marcando un poquito lo que venía después. Después he visto dibujos que mi mamá dibujaba bien. A mi hermano le gustaba dibujar autos. Sí, a mi otra hermana le gustaba tocar la guitarra. Sí, tenía... Mi papá, si bien mi papá falleció cuando yo tenía 3 años, era un hombre muy culto, entonces tengo una biblioteca gigante. Medio como que mi papá le pasó todo eso a mi mamá, entonces quedó esa cuestión de tener mucho arte en mi casa, y esa importancia, ¿no? Entonces eso fue un apoyo fundamental para toda la carrera. Yo nací en Comodoro Rivadavia, y hice toda la secundaria acá. Después fui a hacer la escuela de arte en Bahía Blanca. En Bahía Blanca estudié en la Escuela de Artes Visuales y me formé como profesora de artes visuales con orientación en pintura. En Bahía Blanca, cuando hice la Escuela de Artes Visuales, fue muy loco porque nos hicieron como una prueba de aptitud, que se dice, ¿no? Y mi dibujo tenía un poco más que ver con el diseño gráfico, y en diseño gráfico me decían que tenía más que ver con lo que es plástico. Siempre hicieron mucho esa división, ¿no? Entre artes plásticas y artes gráficas. Entonces resolví hacer las dos. Hice la carrera de artes visuales, era un curso de diseño gráfico, pero de 3 años, o sea, fue una buena base. Y al final de la carrera, todos en la Escuela de Artes dibujábamos historietas. Nos encantaba la historieta. Todos queríamos publicar en la Fierro. Entonces todos mandábamos trabajos para la Fierro, no nos daban bola, nunca nos publicaron nada, y yo estaba indignada, ¿viste? Ahí dijimos, no, entonces nosotros tenemos que hacer nuestra propia revista de historietas. Yo, con mi hermana melliza, tengo una hermana melliza, dijimos, bueno, ya que estamos estudiando diseño gráfico y tenemos toda esta base y tenemos un montón de compañeros que quieren publicar, bueno, vamos a hacer una revista. Entonces fue una idea principalmente de mi hermana y mía, y queremos hacer, no queríamos que fuera un fanzine, queríamos que tuviera la cara de una revista de verdad. O sea, no es que un fanzine no sea una revista de verdad, pero queremos como un diseño más cuidado, con colores en la tapa. Queríamos que esté en kiosco de revistas, todo eso. Así que fue todo un laburo, el primer laburo de producción, donde juntamos lo que es plástica y gráfica, ¿no? Fue en los 90. La revista se llamaba Zoológico. Fue en los años 90, el año exacto no lo sé, no me acuerdo. Hicimos 5 números, era bimestral, y conseguimos colocarla en los kioscos, conseguimos venderla en diferentes provincias, porque participaban dibujantes de todo el país también.
Acá en Comodoro mi madre era la representante porque ella estaba más entusiasmada que nosotros con toda esta cuestión de la revista. Así que, y fue importante no solamente para nosotras como creadoras, productoras de la revista, sino para todos los chicos de Bahía Blanca y todos los chicos que consiguieron entrar en contacto y publicar. Era un espacio que faltaba realmente y fue importante. Nosotros conocíamos a Alejandro Aguado, éramos chicos y nos juntábamos para dibujar acá en Comodoro. No me acuerdo bien porque es de hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, quedó una amistad y Alejandro estaba haciendo Duendes del Sur, creo, en esa época. Y él nos mandaba material para nuestra revista y nosotros le mandamos también para la revista de él. Y hacíamos exposiciones. Yo me acuerdo que viajamos a Neuquén, viajamos a Bahía, acá en Comodoro, hicimos exposiciones con Alejandro Aguado y con otros chicos, el grupo Alquitrán de Neuquén. Fue una movida así bien interesante. Bueno, medio que yo terminé la Escuela de Artes Visuales con el título y digo, bueno, ¿qué posibilidad tengo de trabajo con dibujo, con este título? Y era la de dar clases en las escuelas, ¿viste? Y en esa época no me interesaba, yo quería conocer el mundo, ¿viste? Conocer otros artistas, otras culturas. Y no veía mucho futuro en Bahía Blanca, me pareció una ciudad muy... Si bien nos posibilitó un montón de cosas por la escuela de arte, pero que como que ya había hecho todo en Bahía Blanca y digo, bueno, quiero viajar. Y justo en esa época salía con un chico que tenía amigos en Brasil y me dijo, che, ¿vamos para Brasil? Y yo, bueno, vendí lo que tenía, me acuerdo que tenía un libro de Mafalda gigante, tenía un montón de cositas, vendí todo, mochilita, y nos fuimos a la aventura de ir a Brasil y después ir viajando por el mundo. Llegamos en Bucios, donde estaban nuestros amigos típicos, ¿no? Digo, oh, qué copado, hermoso, ¿no? Brasil es maravilloso. Colores, esa exuberancia, esa gente. Si bien que había más argentinos que brasileros en Bucios en esa época, pero igual era una maravilla. Y bueno, tenía que pensar cómo hacer para hacer dinero y seguir viajando. Y bueno, empezamos a hacer artesanías, sándwich en la playa, incluso en una época trabajé en un restaurante de un argentino y me echaron porque me dolían los pies, no sé, eran súper explotadas y todos los chicos que iban a laburar allá eran muy explotados. Y yo llorando, ¿viste? ¡Ay, Dios, qué hago! Y qué sé yo. Y ahí empecé a hablar con un señor que vendía golosinas al lado de ese restaurante donde me habían echado. Y vos no llores, ¿qué te pasa? ¿Y vos qué te gusta hacer? Yo digo, yo dibujo, yo sé dibujar. Ay, ¿por qué no haces retratos acá en Ruedas Pedras? Yo, bueno, nunca hice en vivo, porque una cosa es dibujar en tu casa y otra cosa es dibujar mirando a la persona. Es otra cosa. Y digo, bueno, ponete acá al lado mío. Re divino el señor, así, divino. Samuel se llamaba. Y me puse a hacer retrato al lado de él. Horrible salían los retratos, una cosa horrorosa. Súper desproporcional, horrible. Pero bueno, era barato y la gente, bueno, no sé si por pena o para apoyar el arte me pagaba y bueno, hice algunos retratos, pero no me sentía muy cómoda, me sentía medio así, no sé, como que no debería hacer eso. Hasta que después lo fui llevando a la caricatura y me empecé a sentir más cómoda, porque en la caricatura vos tenés mucho más libertad de estilo, de trazo, no tiene que ser un dibujo realista, tiene que ser un dibujo gracioso, que le agrade a la gente también, porque bueno, estás con todo tipo de público, no vas a hacer una, por lo menos no en el comienzo, esas caricaturas súper exageradas que la persona te quiere pegar, que ya me ha pasado. Pero bueno, fui desarrollando un estilo mucho más tierno, más así, más agradable, pero era una caricatura, no era un retrato. Y así comenzó todo, mi viaje a Brasil y los 22 años que me quedé en Brasil después, gracias a la caricatura. Cuando descubrí que el dibujo despertaba ese tipo de encanto en las personas, era automático. Yo empezaba a dibujar y un montón de gente alrededor, como admirando el trazo, por más que no sea tan bonito, esa magia de empezar a hacer un trazo
y que ese trazo se convierta en una persona, que esa persona sea reconocible de alguien real. El arte hecho en vivo creo que es muy atractivo, ¿cierto? Entonces yo como que sentí que, oh, wow, qué interesante, ¿no? Qué descubrimiento, digo. Entonces puedo viajar por el mundo haciendo caricaturas. Bueno, no viajé por el mundo todavía, pero viajé mucho por Brasil. Entonces de Bucios fui para Visconde de Mauá. Y es un lugar turístico, pero es montaña, es un lugar alto, muy alto. Es montaña que yo la primera vez que fui me quedé súper encantada porque ibas rodeando la montaña, subiendo y viendo esos paisajes pintaditos naif, con las vaquitas colocadas en composición con casitas, esas colinas verdes, así una cosa maravillosa. Y llegando al primer pueblito de Visconde de Mauá, es comunidad hippie, total. Los jóvenes de la ciudad sí, querían ir de la ciudad a hacer una vida alternativa y se iban a Visconde de Mauá, tipo un bolsón de acá en esa época. Muchos artesanos, muchos artistas, muchos músicos. Y bueno, yo me empecé a hacer caricaturas junto con los artesanos y los músicos y fue hermoso, hermoso. Nada, y ahí vas conociendo gente, vinculándote con la cultura también. En Brasil empecé a vincularme con otros artistas como yo, nómades, artistas nómades. Eh, no conocí tanto, en Visconde de Mauá no había dibujantes, había algunos pintores, pero dibujantes así como yo, creo que era la única. Mujer también era una cuestión importante de peso. Hasta ahora no conozco muchas mujeres que hagan el trabajo que yo hago, de caricatura en vivo. Entonces siempre llamé la atención yo, primero porque era joven, era bonita, hacía un trabajo diferente, casi no hablaba el portugués, era un portuñol así súper difícil, pero bueno, yo imagino que todo ese panorama era simpático para quien lo veía de afuera, entonces siempre fui muy bien recibida, siempre encontré gente buena siempre, no sé, tuve suerte. Y allá en Visconde de Mauá, por ser un lugar tan informal, tan alternativo, siempre en los bares se juntaban a hacer zapagadas, beber bastante y fiestas, muchas fiestas típicas de allá también, con mucho baile, mucha danza. Muy rico todo. Y además el paisaje alucinante, ¿no? Todo así espectacular. Y juventud. Lo más lindo es el contacto con los niños. También tengo así anécdotas que son por ahí fuertes, pero interesantes porque en una época iba mucho para San Paulo. En San Paulo hay una plaza que es la Plaza de la República, donde hay mucho crack, muchos consumidores de crack. Y yo estaba dibujando allá, entre todos. Y hay muchos niños, hijos de la gente viciada. Y los niños se encantaban conmigo, se pegaban así todos alrededor y querían como entrar dentro del papel. Entonces yo siempre digo que el dibujo tiene una cosa mágica de vincularte con las personas y también de protección, porque nunca me pasó nada, me cuidaba a la gente, ¿entendés? Eso es lo lindo. Yo estaba haciendo caricaturas en bares, en las plazas. Ahí una agencia de comunicación se interesó por mi trazo y me empezó a hacer pedidos de ilustraciones para piezas de comunicación. Con historieta, hacer trabajos tipo prevención de enfermedades, derechos humanos, todos de ese tipo. Esa agencia de comunicación trabajaba con ese tipo de contenido. Y yo los transformaba o en ilustraciones o en historietas. Y fueron muchos años laborando así. Después terminó ese laburo con esa agencia y no me acuerdo en qué momento surgió un curso que daba Senai, que daba cursos gratuitos o a bajo costo, junto con Río Filme, que querían preparar nuevos animadores. Y no me acuerdo cómo me enteré de ese curso, que bueno, voy a hacer. Interesante, es gratis, casi gratis, y el contenido es interesante, animación es otro mercado de trabajo, digamos así, con el dibujo.
Así que hice 3 meses de un curso de dibujo específico para animación, que es diferente al dibujo plano, digamos así. Uno tiene que pensar otras cosas en el dibujo cuando es para animación. Y después hice, ese fue para dibujo de animación, que tenía más que ver con creación de personajes también. Y algunas, después software específico de animación 2D, cutout. Animar no aprendí mucho, me costó mucho entender, pero igual me llamaron para trabajar en un estudio de animación. Como yo dibujaba bien, me pusieron para dibujar escenarios, que es un laburo tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque los escenarios son muy complejos, porque el dibujo de los personajes es más simple. Como tienen movimiento, no pueden ser muy complejos. Entonces, toda la complejidad está en todos los detalles de los escenarios que tenés que dividir por planos. Así que mucho laburo, muy interesante, aprendí un montón. Laburaba con chicos re jovencitos que eran unos capos dibujando, excelentes. Fueron 5 años en un estudio de animación. Y después fue un año trabajando en un proyecto de una escritora de allá que quería transformar su libro en animación, que tenía otro estilo, eran dibujos que tenían algunas animaciones con historias de ella. Que eso por ahí estuvo más bueno porque éramos 3, 4 personas laborando en ese proyecto durante un año y fue hermoso. Y después vino medio que una crisis también política, con la cuestión de Bolsonaro también. Empezó medio que a dificultarse un poco la cuestión de trabajo. Pero yo nunca dejé de hacer caricaturas. Lo que pasa es que el cambio que hubo en todos esos años que estuve en Río de Janeiro, que me contacté con otros caricaturistas que trabajaban en eventos. Ya no era ese trabajo de la calle, de estar así en cualquier lado. Traje con el atril, todos súper elegantes, trabajando en casamientos, en fiestas empresariales. Entonces así contrataban al equipo de caricaturistas para ir a diferentes lugares, incluso fuera de Río de Janeiro. Daba para pagar alquiler, una fiesta, ponerle, ¿viste? Así que interesante. Nunca dejé de hacer caricatura y nunca voy a dejar de hacerlo tampoco, porque primero que es papel y lápiz, ¿viste? Que te puedes adaptar a cualquier tipo de ambiente. Bueno, finales de 2018 asumió Bolsonaro. Pasaron un montón de cosas que me hicieron sentir muy mal, con gente que yo conocía y que me decepcionó mucho. El clima estaba extraño, estaba pesado. Y en mi casa, en mi familia acá en Comodoro, mi hermana estaba pasando por cáncer, mi mamá ya estaba grande, un montón de cuestiones familiares que yo digo, bueno, mi mamá me dijo, venite para Argentina. Y yo me vine para Argentina con pasaje de ida y vuelta, porque yo no quería vivir acá de nuevo, pero ni a palo. Quería volver para Brasil, porque después de 22 años es una vida y amigos y como que creas vínculos hasta familiares con las personas. Entonces para mí volver acá a Comodoro fue medio dramático, por la situación familiar y porque es como un desarraigo que se siente de un país que, si bien no era el mío, es como que lo sentía como mío, lo siento un poco todavía como mío, el Brasil. Entonces, bueno, volví a Comodoro. Por suerte, fui a una feria en el Centro Cultural, creo que recién lo estaba inaugurando, 2019, comienzos de 2019, donde hablé con Andrea Alberdi, le mostré mi trabajo, le encantó. Después vinieron otras chicas que trabajan en cultura, todas sonrientes, como con los brazos abiertos literalmente. Y yo no entendía nada. O sea, no las conocía, ¿entendés? Y como que me recibieron tan bien, como me sentí como que me estaban esperando, ¿viste? Muy loco eso. Y ahí justo estaba empezando la feria en la Plaza San Martín del Perito. Y dije, ¿no quieres hacer caricatura junto con los artesanos? Yo, sí, donde sea. Yo ya me siento a dibujar y como que me empiezo a vincular con las personas del lugar, de vuelta.
Y estaba un poco con un poco de recelo porque yo ya tenía esa idea de que Comodoro es una ciudad cerrada, la gente antipática, un montón de cosas negativas con las que yo me fui. Y cuando volví me sorprendió. Me sorprendió porque les encantaba la caricatura hecha en el momento. Y me sorprendió porque culturalmente lo vi muy diferente a Comodoro. Yo viniendo de afuera, mi visión era, wow, qué bueno, cambió. Volviendo a Comodoro, eh, el hecho de hacer caricatura en las ferias y también de empezar a cursar en la universidad, en la Tecnicatura en Periodismo, también esa cuestión de volver a estudiar ya de grande me vinculó con personas copadas de la uni, compañeros jovencitos que me como que primero, viste, te miran raro cuando ven que, bueno, una mujer grande que está volviendo a la universidad a estudiar, como que miran un poco raro. Pero en el momento en que yo muestro mi trabajo, que yo dibujo, que tengo toda una historia por ahí interesante, es como que cambia completamente la forma de tratarme y de verme. Como que ya me ven más como uno igual, que podemos hablar de cosas y de hacer cosas juntos, ¿entendés? Eso está muy bueno. Y ahí conocí a Cami Di Chiara, que escribe, que estaba escribiendo su libro desde que era muy chiquita y a lo largo de los años fue desarrollándolo y fortaleciendo la idea de publicar. Y cuando me conoció dijo, Lili, yo quiero que vos ilustres mi libro. Y para mí fue amor. Digo, claro, obvio que sí. Y empecé a leer los textos y me identificaba con los textos de Cami. A pesar de la gran diferencia generacional, es como que me vinculé con el texto de ella. Entonces, nuestros encuentros creativos en los bares o en mi casa eran copados porque iban surgiendo ideas. Entonces, ese fue el primer trabajo editorial que hice acá en Comodoro para Cami. En esa misma época, no me acuerdo si un poquito antes o un poquito después, una mujer de Madrid entra en contacto conmigo por email, me dice que vio mis trabajos en una página que se llama Ilustradores Argentinos, que yo había publicado algunos trabajos, pero hace, no sé, cuando estaba en Brasil, hace muchísimo tiempo atrás. Me había olvidado. Y me acordé porque la mujer dijo, mira, este dibujo te vimos, el escritor de un libro le gustó mucho tu trazo, pensamos que tiene que ver con el estilo que queremos. Te podemos pagar una prueba de un primer texto para ver si como conseguís transformarlo en imágenes, en dibujos, este texto. Bueno, entonces hice el dibujo, les encantó y a partir de ahí firmamos contrato, todo excelente, perfecto, increíble. Nos empezamos a reunir una vez por semana por Zoom, creo que era. Yo presentándole los bocetos, ya había leído todo el texto del escritor. Fluyó muy, muy lindo todo porque también era un texto que me encantó. Creo que es importante que te guste lo que estás ilustrando. No siempre uno tiene esa suerte, pero me encantó la historia. Y los bocetos que fueron surgiendo le iba mostrando cada semana y el escritor encantadísimo, digo, no podía creerlo, ¿entendés? Entonces son relaciones que vos vas teniendo con otro tipo de arte, otro tipo de lenguaje, ¿no? Cómo conversa el dibujo con la literatura. Así que esa fue la segunda experiencia que tuve como ilustradora editorial. Y después surgió el libro de un chico que se llama Lautaro Torres, que es de Río Turbio, que ya había lanzado la primera edición de Secuelas, que es un libro que habla sobre su experiencia con las drogas. Y quiso volver a publicarlo, pero con ilustraciones ya repaginadas. Y bueno, entró en contacto conmigo, con Mauricio, el editor, y empezamos a reunirnos también y surgieron las ilustraciones nuevas. Ya con otro estilo, mucho más dramático, mucho más negro, los trazos son diferentes. Eso está bueno porque cada tema diferente que uno va ilustrando, el estilo también cambia, ¿no? Porque una cosa es ilustrar un libro infanto-juvenil
que un testimonio sobre el consumo de drogas, ¿viste? Pero bueno, hay una cosa muy importante que me olvidé que está acá atrás. Yo haciendo caricaturas en el CIP, en la biblioteca, aparece Paola Trujo, que es la creadora de la editorial La Hoja, que iba a hacer esta publicación como artista. Y me dijo, tengo una propuesta para vos. Bueno, vamos a conversar, nos reunimos. Y ahí me comentó de la idea, la propuesta era hacer retratos, que eran medio caricaturas, de los artistas comodorenses. Y yo digo, buenísimo, porque voy a conocer a los artistas comodorenses después de tanto tiempo. Y bueno, surgió así, iba leyendo las historias, viendo las fotos, la trayectoria de los artistas y los dibujaba. Y bueno, como te digo, es vincularse con el lugar y con su gente y con su historia a partir del dibujo. Y eso es genial. Mi lado de docente como profesora empezó en los últimos tiempos en Río de Janeiro, porque estaba mal la situación de trabajo y el hijito de una amiga de allá me dijo, ay, ¿me puede dar clases, Lili? Bueno, nunca di clases, bueno, vamos a intentarlo. Y empecé a darle clases a él y una amiguita en Río de Janeiro. Y les gustó mucho. Y con ellos empecé a aprender más o menos cómo era esa cuestión. Porque una cosa es vos tener el título de profesor, nunca ejercer, y de repente empezar a ejercer. Es otra cosa. O sea, tenés una base, pero estás lidiando con niños y con personas que quieren dibujar. O sea, cualquier cosa que medio que le decís mal, qué sé yo, ya lo frustrás. Entonces es delicado. Y el hecho de yo empezar a enseñar dibujo a partir de la caricatura es como que le quita todo ese peso de que tiene que ser un dibujo bonito, que tiene que ser un dibujo realista. Mi propuesta es jugar con las formas y ver qué sale, ¿no? Cuando volví a Comodoro, creo que fue fue un poquito antes de la pandemia, empecé a dar mi primer taller en collage. Convoqué bastante gente y estuvo bueno porque fue un grupo de adultos y la experiencia fue re linda. O sea, uno siempre empieza medio así con un poco de miedo, ¿no? De cómo va a ser la historia. Y no, yo pienso que la caricatura ayuda a soltarse un poquito más. Así que eso fue la primera experiencia. Durante la pandemia también di clases por Zoom, que nunca había dado, con muchos docentes. Probé y fue genial. La gente después que terminó la pandemia me agradeció un montón, porque nos conectábamos 2 horas por semana y era como que te olvidabas de todo lo que estaba pasando. Dibujando, hablando, compartiendo cosas, fue interesante eso. Y después de la pandemia volví a dar clases, talleres, también en la uni, por extensión, la Secretaría de Extensión. Yo presenté la propuesta del taller de caricatura, fue aprobada un poquito así, medio no sabiendo qué iba a pasar, si iba a tener convocatoria o no, y tuvo mucha convocatoria. Se crearon como 50 alumnos y adultos y fue espectacular. Hicimos exposiciones, después se repitió con adultos otro grupo. También hubo otra exposición hermosa en la uni. Y este año empecé a dar taller en Mujica, un espacio comunitario, con niños pequeños. Y fue hermoso. O sea, en la historia vos transmitir lo que sabes, tu experiencia, de forma un poco más lúdica, funciona tanto con niños como con adultos. Y fue una cosa que me fue como encantando y como que me fui sintiendo que realmente podía enseñar y que era profe. O sea, mis alumnos me dieron el título de profe, no fue el título que fue cuando terminé la escuela de arte, fue ahora, cuando empecé a dar clases. Yo soy una persona súper curiosa, no, soy inquieta, mentalmente no paro. Creo que no duermo, estoy todo el tiempo pensando cosas. Me interesa mucho todo tipo de arte.
Entonces, y en la universidad aprendí a hacer edición de video, toda esa producción audiovisual también, la cuestión del periodismo, es como que voy adquiriendo herramientas nuevas y como que más ideas y más ganas de hacer cosas diferentes, la cuestión de producir contenido y que sea una cosa que le haga bien a la gente también, ¿viste? Eso me parece lindo. Y llamar personas para hacer juntos. Lo colectivo también es una cosa que siento necesidad de hacerlo. Como he hecho algunos eventos acá en Comodoro, de convocar artistas también. Entonces, creo que estoy yendo para ese lado porque me da muchas ganas de hacer cosas. Me da muchas ganas de aprender sobre música. Estoy hablando mucho con un músico para hacer algo que tenga que ver con el dibujo, no ilustrar una música ni que el músico le ponga música a un dibujo, sino hacer una cosa en conjunto, cómo conversan esos dos lenguajes y ver qué sale. Porque esa cuestión de laboratorio experimental para mí es fundamental. No ya ir con una idea ya preconcebida, sino una propuesta inicial y ver qué pasa. Y nada, eso. Y viajar por Argentina, y dar talleres, y seguir haciendo caricaturas en vivo, y viajar por el mundo. Todo eso todavía lo tengo y espero que me dure.